Hola a todos, bienvenidos nuevamente a esta serie de maldiciones generacionales. Estamos en el capítulo 2 y hoy vamos a hablar acerca de las fuentes de maldiciones. Quiero rectificar una cita que di en el capítulo anterior, que es en Deuteronomio 7:9. Entonces, para rectificarlo, vamos a continuar hablando acerca de qué es una maldición. Maldición es decir mal o expresar un mal deseo hacia una persona, una nación o una familia. Vamos a basarnos en Deuteronomio 11, versículo 26 al 28. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartaréis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. ¿Cuál es una fuente o una maldición? Como habíamos hablado en el capítulo anterior, cuando uno va al médico, le hacen preguntas acerca de las enfermedades que han padecido nuestros familiares más cercanos hasta la tercera generación anterior a nosotros. De que murió tu abuelo, tu abuela, de qué enfermedad sufre en tu familia. Y eso lo colocan dentro de nuestra historia clínica como un precedente acerca de qué enfermedad puedes tender a tener tú más adelante. Entonces, eso hace parte de nuestro ADN genético. También hay un ADN espiritual que se transfiere como el genético. Por eso vemos familias en las cuales hay ciertos tipos de comportamientos negativos que se repiten como patrones de conducta por muchas generaciones. Por ejemplo, habíamos hablado acerca del homosexualismo, pero también hacen parte de esas maldiciones el alcoholismo, el divorcio, la miseria, la depresión, el suicidio. Son patrones de conducta que en ciertas familias se repiten generación tras generación. ¿Cómo saber si yo hay una actitud en mí que tengo como raíz humana o espiritual? La raíz humana se refiere a mis propias acciones y decisiones que yo tomo conscientemente o inconscientemente. Cada acción que cometo tiene su trascendencia tanto espiritual como en cualquier otro plano. Un ejemplo, una mujer que decide tener relaciones sexuales y queda embarazada, esa es una consecuencia de la acción que cometió. Esa acción también tiene una consecuencia espiritual. La Biblia nos manda a huir del pecado de la fornicación porque dice que es el único pecado que está dentro del cuerpo. Yo tengo que identificar si la raíz es humana o es espiritual según mis acciones y mis decisiones. Y es cuando me refiero a la espiritual, es como la herencia de lo que yo tiendo a hacer, de lo que yo por mucho que trate no doy para dejar de ser. Lo que no significa es que porque sea una herencia tenga que activarse porque sí. La única manera de que esas maldiciones se activen en nuestra vida es por medio del pecado. Y aquí quiero basarme en el libro o en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, el capítulo 12. Tiene una palabra muy verdadera que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando hablamos acerca de las maldiciones. La Biblia nos dice que el pecado entró en el mundo por causa de un hombre, que fue Adán. La muerte entró al mundo por causa del pecado de Adán. Pero también dice, por cuanto todos pecaron, la muerte pasó a todos nosotros. No es que Adán pecó y nosotros pobrecitos hemos heredado ese pecado de Adán sin ni siquiera hacer nada malo. El ser humano tiende a pecar constantemente y por eso la muerte viene siendo la consecuencia directa de ese pecado. Recordemos, Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Si dentro de ese todos hay 2, 3, 4, 5 que no pecan, no significa que ellos reciben esa herencia de muerte, porque no están pecando. Así que tengamos en cuenta, el pecado activa las maldiciones generacionales. Deuteronomio 11, el versículo 26 al 28 dice: He aquí yo pongo delante de vosotros la bendición y la maldición.
La bendición si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy, y la maldición si no oyeres los mandamientos. Entonces, Dios pone delante de nosotros un camino, o dos caminos más bien, que todos los días escogemos hacia dónde nos vamos yendo, si hacia el cielo o hacia el infierno, que para muchas personas esto sea algo irrisorio, una locura, algo exagerado. Los evangélicos siempre están hablando de la muerte, hablando del infierno, eso no existe. Es totalmente respetable, pero en cuanto a tu fe cristiana que tú tienes, al creer en Jesucristo, tú sabes que hay un cielo y un infierno, y estamos siendo salvados de algo. Dios pone un camino delante de nosotros, la bendición y la maldición, y son caminos espirituales, aunque cada día, según tus acciones, tú escoges hacia dónde vas a ir. Entonces, así como ese pecado entró en el mundo por un hombre, y por ese pecado entró la muerte y pasó a todos los hombres, se activa en todos los hombres y todos pecan. Por eso dice, por cuanto todos pecaron. De una manera u otra siempre terminamos pecando. Lo que el Señor Jesús, por medio del sacrificio en la cruz del Calvario, cuando leemos Isaías 53, encontramos el propósito de Dios, no solamente con venir a la tierra y hacerse visible a todos los hombres, sino que hay un propósito muy grande detrás de todo ese proyecto de salvación, y empezamos a verlo desde el versículo 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esa maldición que llegó al mundo, a la tierra, por medio del pecado, la Biblia dice, maldito todo aquel que fuese colgado de un madero. Entonces Cristo se hizo maldición por nosotros. Él fue colgado de un madero y recibió en sí la maldición de nosotros. Se hizo maldición por nosotros. Fue herido por algo que él no cometió. Fue asesinado por el pecado de alguien que se niega a conocerlo, porque hay mucha gente en el mundo hoy en día que se niega a conocer a Jesús, y nosotros a veces con nuestras propias acciones a veces negamos esa fe que decimos tener, porque cada vez que tú escoges el camino fácil, el camino del pecado, el camino de la pereza, de no esforzarte, estás escogiendo estancar tu vida, estás escogiendo pasar por alto incluso ese sacrificio del Señor. En este mismo capítulo 53 de Isaías encontramos una parte maravillosa en el versículo 11 que dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Tú y yo somos el fruto de la aflicción de su alma. Y cuando tú decides salir de esa maldición, tú no tienes que ser como son tus papás, no tienes que ser como es tu familia, así eso se haya repetido por generación en generación. Tú puedes levantarte, renunciar a esa maldición y cambiar tu forma de ser y cambiar tu forma de hablar. Porque no solamente activo esa maldición por medio del pecado, sino por medio de mis palabras, por medio de lo que yo digo, por medio de la forma como me expreso. Hay que tener mucho cuidado de las palabras que utilizamos y de nuestras acciones. En Segunda de Reyes capítulo 5, específicamente el versículo 27 y 28, terminando este capítulo, todo el capítulo 5 nos cuenta la historia de Naamán, muy conocida esa historia de Naamán que estaba con lepra, y Giezi, el siervo de Eliseo, engañó a Eliseo para irse atrás de Naamán, mintió, pidió dinero, lo guardó. Cuando Eliseo le preguntó, lo negó todo, y finalmente sobre él cayó una maldición, pero no solamente sobre él, sino sobre toda su descendencia. Y dice 2 Reyes 5, 27, por tanto la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Para siempre. Ese es un ejemplo de maldición generacional. La herencia de Giezi, si Eliseo había deseado ser y tener una doble porción del espíritu que tenía Elías, llamado el profeta de fuego, ¿qué hubiese pasado si Giezi no hubiese mentido, sino que hubiese mantenido firme la fe en el Señor? Hubiese tenido tal vez una triple porción del espíritu de Jehová. Pero no tenemos ese resultado, sino que vemos como un hombre que vivía al lado de un hombre que representaba la misma presencia de Dios no recibe esa bendición. Y en la Biblia encuentro también dos hombres muy diferentes uno del otro, Abinadab y Obed-edom el Geteo. Abinadab era sacerdote.
el arca de Jehová había sido tomada presa y los filisteos decidieron mandarla. Y llega no a Jerusalén, cerca de Jerusalén, a casa de Abinadab, pero cuando ellos iban a buscar el arca, resulta que tocando el arca, pasaron 20 años, que no pasó absolutamente nada glorioso en casa de Abinadab, y cuando iban llevando el arca, uno de los hijos de Abinadab lo tocó y murió. Entonces David dijo, no, vamos a parar, aquí algo está mal, vamos a dejar, no podemos seguir más en el camino, vamos a buscar dónde dejar el arca. Y dejaron el arca en casa de Obed-Edom el geteo, que era un gentil, no era judío. Pero dice la palabra del Señor que en 3 meses bendijo Jehová toda la casa de Obed-Edom. Ahora, 20 años en casa de Abinadab no pasa nada. 3 meses en casa de Obed-Edom y hay bendición sobreabundante. ¿Qué pasa? Tú y yo todos los días con nuestras acciones decidimos qué tanto queremos que Dios nos bendiga. Giezi escogió para sí el placer del momento, el dinero, lo que él podía ver. No pensó en tener una recompensa en los cielos, en tener una recompensa de que hubiese bendición sobre todas sus generaciones. No, él pensó en el momento, no pensó en más nada, sino en su momento. ¿Y qué pasó? Toda su descendencia recibió una maldición. A mí no sé si es un pensamiento personal que me llena a mí tal vez de gozo y de esperanza. Me gusta pensar que en el capítulo 17 de Lucas, en la historia de los 10 leprosos, había algún descendiente de Giezi. Y me pone a pensar, si había un descendiente de Giezi, cuando se encuentra con Jesús y Jesús los limpia y los sana, hasta ahí llegó la maldición de la lepra, porque tuvieron un encuentro con Jesús. Así todos no se hayan regresado a darle gracias. A mí me hace pensar que uno de ellos tuvo que ser familiares de Giezi, porque todos los leprosos de esa comarca y de ese lugar debieron de ser familias de él, porque nacían y la lepra se pasaba de generación en generación. Si en tu familia el pecado se ha pasado de generación en generación, el divorcio, el suicidio, la mentira, la ruina, la miseria, ha sido lo que ha identificado a tu familia, tú no tienes que recibir esa herencia, porque nuestra herencia es Cristo. Cristo es mi heredad. Cristo es mi herencia. Yo no tengo que recibir la herencia del pecado ni de la muerte. La palabra de Dios dice en el Salmo 73:26, Dios es mi herencia eterna, no solamente mientras tenga vida, más allá de la muerte. Salmo 47:4, Él nos escoge nuestra heredad. ¿Cuál es la heredad que Cristo te ha dejado? Tal vez conociste el Evangelio por tu papá, por tu mamá, por tus hermanos, por un familiar, por un amigo. Ese amigo te dio una herencia eterna, que no solamente se trata de irte al cielo o no, sino que aquí en la tierra tú puedes vivir una realidad diferente a la que hayan vivido todos tus familiares. No tienes que ser como son los demás. No es que mis papás nunca han tenido casa, tú vas a tenerla. Puede parecer algo trivial, te estoy dando un ejemplo. Lo que tú sueñes tener y lo que tú quieras tener, si tú buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las cosas serán añadidas. No dice algunas cosas. Hay mucha gente que envidia a alguien que ve que recibe mucho dinero, que vive en una posición económica mejor. Tú no sabes todo el proceso de esa persona. Tú no sabes la fidelidad de esa persona a las cosas de Dios. ¿Cómo puedo decir yo? No, hermana, ¿cómo va a decir usted que en mi casa hay herencia de robo? Si tú no diezmas, no ofrendas y no das voto, tú estás robando. Que tú no seas como los demás, que te metiste a un banco, que atracaste, pero estás robando. Cuando tú dejas de darle a Dios lo que es de Dios, le estás robando. Si le robas tiempo a Dios, le estás robando. Si tú le quitas las cosas que son de Dios por dársela al mundo, le estás robando. Eres un ladrón. Y ahí estás repitiendo un patrón de conducta que hay en tu familia. Tienes que romperlo. No que en mi casa todos se divorcian, no, en el nombre de Jesús tú te vas a casar y no te vas a divorciar. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que aunque haya fuente de maldiciones, hay una fuente de bendición que sobrepasa todas las maldiciones. La sangre y el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Esa es mi verdadera esperanza y es mi verdadera herencia. Yo no tengo que heredar la muerte. Yo tengo que heredar la vida. Y yo escojo cada día si voy hacia ese camino o si me voy hacia otro camino. Mis amados, nosotros cada día escogemos hacia dónde queremos ir con nuestras acciones. No pensemos que dejar pasar el día sin ponernos a cuenta con el Señor nos beneficia de alguna manera. La mediocridad no te beneficia.
Tú puedes sacar un tiempo de oración. No puedo orar de madrugada, hora de día, de mediodía, de tarde, de noche. Hay gente que solo tiene excusa. No, hermana, yo no puedo madrugar, no puedo trasnochar, no puedo orar en el mediodía. Mejor dicho, no puede orar. O sea, no tiene tiempo para Dios y luego quiere que su vida esté llena de bendición y de muchas cosas maravillosas. No, yo tengo que sacar el tiempo porque un hijo de Dios, ¿cómo se comunica con Dios si no es por medio de la oración? Hay que ir a culto, hay que someterse a las autoridades, pero en mi intimidad es mi tiempo devocional, mi tiempo de oración, mi tiempo personal en el que estoy cara a cara con el Señor. Que esperamos de verdad con todo el corazón que este estudio sea de mucha bendición en tu vida y que puedas encontrar liberación en tu mente y en tu corazón. Así que te esperamos en nuestro próximo capítulo y que Dios te bendiga grandemente.